El aire frío de la mañana se aferra a la lana de su túnica, una caricia húmeda que huele a musgo y a piedra antigua. Sus dedos, pequeños y encallecidos para su edad, se cierran con firmeza sobre la empuñadura de madera de una espada de práctica. No es más que un trozo de roble tallado, pesado y torpe, pero en el silencio del patio de armas, bajo la primera luz gris que se derrama sobre los muros del castillo, él lo siente como una extensión de su propio brazo. Su cabello, de un color oscuro como la tierra mojada, cae sobre una frente ancha y despejada, y sus ojos, de un gris profundo, no miran al muñeco de paja que tiene delante, sino a través de él, a un punto lejano en el horizonte neblinoso. Su espalda, increíblemente recta para un muchacho que aún no ha conocido el peso de una armadura real, se tensa con cada movimiento. No hay furia en sus giros, ni la arrogancia de un joven noble ansioso por la gloria. Hay, en cambio, una concentración silenciosa, una cadencia casi melancólica en el silbido de la madera al cortar el aire. Es un ritmo aprendido en la soledad, lejos de la mirada del maestro de armas y de las burlas de los otros escuderos. Sus respiraciones son nubes blancas que se disuelven en la quietud del alba. Es un muchacho criado a la sombra de otros, un eco en los corredores de un hogar que no es el suyo. Nadie repara en la forma en que su mirada se detiene en el vuelo de un halcón o en el gesto con que limpia el sudor de su ceja, un gesto que no es de cansancio, sino de profunda y serena deliberación. No lo saben, pero en ese patio, en ese cuerpo joven y anónimo, el alma de una nación fragmentada contiene la respiración, esperando. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que el eco de los siglos te envuelva. Hoy, nuestra voz viajará a una tierra de niebla y leyenda, a la isla de Bretaña en una de sus horas más oscuras. Una época suspendida entre el final de un imperio y el nacimiento de una nueva era. Los últimos estandartes de Roma han caído, sus legiones se han marchado para siempre, y sobre los restos de sus calzadas y villas, una profunda anarquía ha comenzado a extenderse como una marea silenciosa. Los reinos de los britanos, ahora sin la protección del águila imperial, se resquebrajan bajo el acoso constante de los invasores sajones que llegan desde el mar del este y de las tribus pictas que descienden de las montañas del norte. Es un tiempo de señores de la guerra, de alianzas frágiles que se forjan con sangre y se rompen con traición. La ley es la espada, y la esperanza es una moneda escasa, casi olvidada. En este mundo incierto y violento, donde la memoria de la civilización se desvanece con cada invierno, las viejas profecías y la magia ancestral vuelven a susurrarse alrededor de las hogueras. Se habla de un líder, un rey prometido que unirá a los clanes, que levantará una defensa imposible y forjará, desde el caos, un reino de paz y justicia. Pero las profecías son solo eso, susurros en el viento, mientras la realidad es el acero frío y la tierra quemada. En medio de este torbellino, nuestra historia se centra en un joven llamado Arthur, un muchacho que vive ajeno a cualquier destino grandioso. Criado como el hijo adoptivo de un noble menor, Sir Hector, su mundo no es el de la política ni el de las visiones místicas. Su mundo es el de las obligaciones diarias de un escudero. Su deber es cuidar de los caballos, pulir la armadura de su hermanastro mayor, Kai, y aprender el arte de la guerra sin albergar la más mínima ambición de liderar. Para todos, Arthur no es más que un joven servicial y extrañamente silencioso, un rostro más en la multitud, destinado a una vida de servicio anónimo. Sin embargo, en su interior, sin que él mismo lo comprenda, reside una semilla plantada por fuerzas que escapan a la comprensión de los hombres. El mago Merlín, consejero de reyes y tejedor de destinos, lo observa desde la distancia, sabiendo que la sangre de Uther Pendragon, el gran rey guerrero, corre por las venas del muchacho. Arthur es el heredero secreto, oculto para protegerlo de los enemigos que aniquilaron a su familia. Esta noche, no hablaremos del mito del rey invencible, sino del viaje de aquel joven. Exploraremos la transformación de un muchacho que no deseaba el poder, pero sobre cuyos hombros recayó el destino de Bretaña. Arthur se mueve a tu lado en la penumbra del amanecer, y su presencia es tan familiar y silenciosa como el respirar.
Imagina que eres tú quien siente el frío del suelo de piedra bajo las finas suelas de tus zapatos. Juntos, comenzáis la jornada mucho antes de que el primer rayo de sol toque las almenas más altas. Vuestra primera tarea es en las caballerizas. El aire es denso, cálido, con el olor dulce y terrenal del heno, el cuero y los animales. Mientras tú rastrillas la paja vieja y esparces la nueva, observas a Arthur. Él se ocupa del caballo de guerra de Sir Kay, un animal grande y temperamental que a menudo muerde y cocea. Pero con Arthur, el corcel parece calmarse. El muchacho le habla en susurros, su mano firme pero suave mientras pasa el cepillo por el lustroso pelaje del animal. No hay miedo en él, solo una paciencia infinita, una conexión con la bestia que los otros jóvenes, siempre ruidosos y jactanciosos, no poseen ni comprenden. Vuestras vidas, como escuderos, se rigen por un ritmo constante, una repetición de deberes que fortalece el cuerpo y aquieta la mente. Después de las caballerizas, viene el trabajo en la armería. Es una labor que te deja los dedos doloridos y manchados de aceite y óxido. Imagina el peso de una cota de malla en tu regazo, cada pequeño anillo de metal que debes limpiar y pulir hasta que brille débilmente a la luz de las antorchas. Es la armadura de Sir Kay la que ocupa vuestro tiempo. Arthur trabaja a tu lado en silencio, su atención centrada en un casco abollado, martillando suavemente el metal para devolverle su forma, su concentración tan profunda que parece ajeno al mundo. Coméis juntos, sentados en un banco alejado del gran salón. Vuestra comida es simple, pan duro, a veces con un trozo de queso rancio o una manzana magullada. Escucháis las risas y las conversaciones de los caballeros a lo lejos, un mundo de gloria y honor que parece tan distante como las estrellas. Arthur nunca se queja del hambre ni de la sencillez del rancho. Come despacio, pensativo, como si cada bocado fuera parte del mismo ritual de paciencia que define toda su existencia. Por las tardes, entrenáis en el patio. Pero mientras los otros compiten por la atención del maestro de armas, Arthur a menudo practica solo, como lo has visto hacer al alba, buscando la perfección en la forma, no la victoria sobre un oponente. Es rápido y ágil, pero hay una renuencia en sus movimientos, como si lamentara la violencia para la que se está preparando. Un día, la rutina se rompe. Un heraldo llega al castillo con noticias, se celebrará un gran torneo en Londinium para el día de Año Nuevo. Un torneo para encontrar al mejor caballero de Bretaña, un evento que podría forjar alianzas y decidir el destino de reinos menores. Sir Hector, vuestro señor, decide que su hijo Kay, recién nombrado caballero, debe competir. Y vosotros dos, tú y Arthur, iréis como sus escuderos. El viaje es un borrón de caminos embarrados y posadas frías. Pero al llegar a Londinium, el mundo parece estallar en color y ruido. Estandartes de 1000 colores ondean al viento, y las calles están atestadas de caballeros, mercaderes y juglares. Arthur regresa al bullicio del torneo con la espada en la mano. Su rostro tan sereno como siempre. Cuando Sir Kay ve el arma, la reconoce de inmediato, no por haberla visto antes, sino por las leyendas que todos los niños de Bretaña han escuchado. El pánico y la ambición luchan en su rostro. Primero, intenta reclamar el acto como suyo, pero su mentira se desmorona bajo la mirada firme y confundida de Arthur y la incredulidad de su padre, Sir Hector. Es él, Hector, el primero en comprender la magnitud del momento. Guía a los muchachos de vuelta al patio de la iglesia, y allí, frente a la piedra ahora vacía, le pide a Arthur que devuelva la espada a su lugar. El joven lo hace, y la hoja se hunde en el yunque como si fuera de agua. Entonces, Kay intenta sacarla. Tira con toda la fuerza de su juventud y su orgullo, pero la espada no se mueve ni un ápice. Otros nobles y caballeros, atraídos por la conmoción, lo intentan también. Hombres fuertes, héroes de 100 batallas, ponen sus manos en la empuñadura y fracasan, uno tras otro. Finalmente, con una mezcla de temor y reverencia,
le piden a Arthur que lo intente de nuevo. Y ante los ojos de todos, el muchacho anónimo, el escudero silencioso, vuelve a extraer el acero de la piedra sin ningún esfuerzo. Un murmullo recorre la multitud, una mezcla de asombro, esperanza y miedo. En ese instante, el joven se convierte en un símbolo. Es entonces cuando una figura emerge de entre las sombras, un anciano de ojos brillantes y barba como la nieve. Es Merlín. Con una voz que parece contener el eco de las edades, revela la verdad que ha guardado durante tantos años: Arthur no es el hijo de Héctor, sino el heredero perdido de Uconacentocér Pendragon, el último gran rey, y esta espada, Excalibur, es la prueba de su linaje y su destino. Para Arthur, la revelación no es un triunfo, sino una carga aplastante. El peso de la corona se posa sobre su cabeza antes incluso de que se la ofrezcan, y su primer instinto es el rechazo. ¿Cómo podría él, un simple muchacho, gobernar una tierra rota? Pero el destino, guiado por la mano sabia de Merlín, es una corriente demasiado poderosa para resistirse. Su ascenso no es fácil. Muchos señores de la guerra, atrincherados en sus fortalezas, se niegan a arrodillarse ante un rey sin barba ni batallas ganadas. Arthur debe ganarse su reino, no solo con la espada, sino con la sabiduría. Comienza un largo camino de unificación. Sus batallas no son cantos de gloria, sino tristes necesidades para sofocar la anarquía. Guiado por la estrategia de Merlín y por su propia compasión innata, Arthur no busca aniquilar a sus enemigos, sino convertirlos en aliados. Ofrece paz donde otros ofrecerían fuego, y justicia donde reinaba la tiranía. Y lentamente, muy lentamente, el reino comienza a sanar. De las cenizas de la guerra, Arthur decide erigir un sueño, Camelot. No es solo un castillo, sino el corazón de una nueva Bretaña. Arthur se convirtió en leyenda mientras aún caminaba entre los hombres, pero con el paso de los siglos, la línea que separa al hombre del mito se ha vuelto tan fina y traslúcida como la niebla que se levanta sobre un lago al amanecer. Y aquí es donde nuestro viaje se adentra en el corazón del misterio. Te invito a que te preguntes, mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, ¿fue Arthur simplemente un rey de carne y hueso, un líder surgido en una época desesperada? ¿O fue su historia el eco de una verdad más antigua, un tapiz tejido con los hilos de la magia y el destino? Los anales de la historia son extrañamente silenciosos sobre él. Su nombre apenas aparece en los fragmentos de crónicas de la época. Para los historiadores, es una sombra, una posibilidad. Pero para el alma de Bretaña, es una certeza más real que la piedra. Esta incertidumbre no debilita su historia, al contrario, le otorga su poder. Le permite existir en un espacio sagrado, entre el sueño y la vigilia. Y en el centro de este misterio, se encuentra la figura más enigmática de todas, Merlín. ¿Quién era realmente este hombre que guió al rey? ¿Un simple consejero astuto, un superviviente de la vieja religión druídica, o algo más? Las leyendas lo describen como un ser fuera del tiempo, hijo de un espíritu y una mortal, nacido sin padre. Se decía que vivía su vida hacia atrás, naciendo viejo y sabio para rejuvenecer con los años, y que por eso sus profecías no eran predicciones, sino recuerdos de un futuro que él ya había vivido. Su magia no era la de los conjuros y los fuegos de artificio, sino una magia profunda, conectada a la tierra, a los árboles antiguos y a las estrellas. Él era la voz de la Bretaña mística, el puente entre el mundo de los hombres y el otro mundo. Merlín le enseñó a Arthur que un rey no gobierna la tierra, sino que sirve a la tierra, que su salud y la del reino son una misma cosa. Pero ni siquiera su visión pudo evitar la tragedia. Vio las sombras que se cernían sobre Camelot, la traición que crecía en silencio, y advirtió al rey, pero el destino de los hombres, una vez puesto en marcha, es difícil de desviar. Y al final, el propio Merlín fue víctima de la magia y del corazón humano. Enamorado de una de sus aprendices, la esquiva Nimue, le enseñó todos sus secretos, y ella,
temerosa de su poder, usó ese mismo conocimiento para encerrarlo para siempre en una cueva, o en un árbol, o en una torre de aire invisible. Su voz se silenció, y Arthur se quedó solo. Luego está la espada, Excalibur. No la espada que sacó de la piedra, esa fue solo una prueba de su linaje. La verdadera Excalibur le fue entregada en un momento de necesidad. Imagina a Arthur, tras perder su primera espada en combate, llegando a la orilla de un lago vasto y tranquilo. Merlin le indica que mire hacia el agua. Y de las profundidades serenas, emerge un brazo vestido de seda blanca, sosteniendo en su mano una espada cuya belleza y brillo quitan el aliento. Es la Dama del Lago, un poder ancestral, quien le ofrece el arma. Fue forjada en la isla mística de Akon-Acento-Balón, un lugar que no está en ningún mapa. Pero la verdadera magia no residía en el filo de la espada, capaz de cortar el hierro como si fuera tela. El verdadero poder estaba en su vaina. Mientras Arthur llevara la vaina consigo, no podría derramar sangre, sus heridas, por graves que fueran, no serían mortales. Era el símbolo de su protección divina. Y fue la pérdida de esta vaina, robada por la hechicera Morgan Le Fay, su resentida medio hermana, lo que selló su destino mortal y dejó su cuerpo vulnerable al golpe final. Y esto nos lleva al último y más grande de los misterios, Akon-Acento-Balón. La isla de las manzanas. Un lugar que no es de este mundo, pero que a veces toca sus orillas. Un refugio eterno, una tierra de sanación y paz, oculta por las nieblas. Esa Akon-Acento-Balón a donde llevan a Arthur después de su última y trágica batalla en Camlann, herido de muerte por la mano de su propio hijo traidor, Mordred. Arthur construyó Camelot no solo como una fortaleza, sino como el alma visible de su reino. Te invito ahora a caminar por sus salones, no como un espectador de la historia, sino como un invitado silencioso, sintiendo el pulso de la vida que latía dentro de sus muros. Porque Camelot fue más que una ciudad, fue una visión, un lugar donde los ideales más nobles de la humanidad intentaron echar raíces en la tierra. Imagina el gran salón. El techo, una bóveda de madera oscura tan alta que las voces se suavizan al ascender, perdiéndose entre los estandartes de los caballeros que cuelgan como hojas de otoño de colores. La luz se filtra a través de altas ventanas, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire y cayendo sobre la inmensa mesa redonda, cuyo roble pulido refleja las llamas de la chimenea. Es aquí donde se sentía el corazón de la caballería. Cierra los ojos y escucha. Oirás el suave rasgueo de un laúd en una esquina, la risa contenida de las damas de la corte, y el murmullo grave de los caballeros discutiendo asuntos de justicia o compartiendo relatos de sus hazañas. El aire huele a cera de abejas, a vino especiado y al humo de leña de roble. La vida en Camelot se regía por un código de honor tan estricto como hermoso. Los caballeros juraban proteger a los indefensos, decir siempre la verdad y mostrar misericordia a sus enemigos. Era una lucha constante contra la naturaleza más oscura del hombre, un esfuerzo diario por ser mejores. Y Arthur era el centro de todo, su presencia era una fuerza calmada y constante. Gobernaba con una justicia ecuánime, escuchando por igual a nobles y plebeyos en su salón del trono. Su poder no residía en el miedo, sino en el respeto que inspiraba. Parecía un verano eterno, una edad de oro. Pero incluso en el jardín más cuidado, las malas hierbas crecen en silencio. La élite de Camelot, esta hermandad de héroes, estaba compuesta por hombres, y sus corazones eran un terreno fértil para las semillas de la duda, la envidia y la pasión. La propia perfección de Camelot se convirtió en una carga. La búsqueda del Santo Grial, la copa mística, envió a los mejores caballeros, como Percival y Galaad, a viajes espirituales de los que muchos no regresaron, dejando vacíos en la mesa redonda y en el alma del reino. La excelencia de Sir Lancelot, su habilidad inigualable en el combate y su encanto natural, aunque celebrada, también provocaba celos en aquellos que se sentían a su sombra. Y entonces, llegó la sombra definitiva. Mordred.
El hijo que Arthur había engendrado en un error de juventud con su propia medio hermana, la hechicera Morgan Le Fay. Mordred llegó a la corte con una sonrisa en los labios y veneno en el corazón. Era la antítesis de Camelot, un hombre que veía los ideales como debilidades que explotar y el honor como una máscara para la hipocresía. Se movía por los pasillos como una enfermedad silenciosa, escuchando susurros, alimentando rencores y tejiendo una red de intrigas. Y encontró la grieta perfecta para destruir el reino desde dentro, el amor prohibido entre Lancelot y la reina Guinevra. No fue una traición ruidosa y descarada. Fue una tragedia silenciosa, una agonía compartida por tres personas que se amaban profundamente. Imagina la tortura de Arthur, un rey tan dedicado a la verdad que tuvo que enseñar a sus propios ojos a no ver lo que tenía delante. Amaba a Guinevra como la luz de su vida y a Lancelot como un hermano, y la idea de que su amor mutuo pudiera destruir todo lo que había construido era una verdad demasiado terrible para ser confrontada. Piensa en el tormento de Lancelot, el caballero perfecto, cuya lealtad a Arthur era absoluta, pero cuyo corazón le había traicionado, arrastrándolo a un amor que lo consumía de culpa. Y siente la soledad de Guinevra, atrapada entre el afecto y la admiración por su noble esposo y una pasión irresistible por el mejor amigo de este. Su amor no era malvado, era humano, trágico e imposible. Mordred esperó pacientemente, y en el momento justo, expuso el secreto. No lo hizo con un grito, sino con un susurro calculado que se extendió por la corte como la escarcha. La guerra civil desangró a Bretaña. La hermandad de la mesa redonda, ahora rota, se enfrentó en campos de batalla que una vez juraron proteger. Y todo culminó en la llanura de Camlan. Imagina ese lugar al final del día. La niebla se mezcla con el humo de un mundo que se apaga. El silencio es pesado, roto solo por el gemido del viento. Ya no hay estandartes orgullosos, solo jirones de tela sobre el barro. El sueño de Camelot yace aquí, entre los cuerpos caídos de hombres que una vez se llamaron hermanos. En medio de la desolación, solo dos figuras centrales quedan en pie, Arthur y Mordred. El rey, con el corazón vacío, y el traidor, consumido por el odio. Se enfrentan en un último y terrible duelo. No hay honor en esta lucha, solo una tristeza infinita. La lanza de Arthur atraviesa a Mordred, poniendo fin a la rebelión, pero en su último aliento, el hijo hiere mortalmente al padre. Arthur se desploma, y con él, se desploma una era. Sabiendo que su tiempo en el mundo de los hombres ha terminado, el rey le da una última orden a Sir Bedivere, uno de sus últimos caballeros leales. Le pide que tome a Excalibur y la devuelva al lago de donde vino. 2 veces, Bedivere, con el corazón roto, esconde la magnífica espada, incapaz de arrojar tal tesoro. Y 2 veces regresa, mintiendo al rey. Pero la mirada de Arthur, aunque debilitada, todavía ve la verdad. Por favor, susurra, no dejes que el poder del otro mundo permanezca en este. Finalmente, Bedivere obedece. Llega a la orilla del agua oscura y tranquila, y con todas sus fuerzas, lanza la espada en un arco plateado. Y entonces, ocurre el milagro final. Una mano, vestida de seda blanca, emerge del agua, atrapa la espada por la empuñadura, la blande 3 veces en el aire y luego se sumerge, llevándola de vuelta a las profundidades silenciosas. La magia ha reclamado lo que es suyo. El pacto ha terminado. Poco después, la barca negra llega, silenciosa como un pensamiento, y las 3 reinas llevan al rey herido hacia la niebla, hacia la promesa de Con acento balón. Y así, la historia de Arthur, el rey, llega a su fin. Pero su leyenda apenas comienza. El eco de su historia ha sobrevivido a los siglos, susurrado de generación en generación, porque nos habla de algo fundamental. Nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe un Camelot, un ideal de la persona que nos gustaría ser. Y también nos recuerda que todos llevamos dentro las semillas de la duda, del miedo y de la pasión que pueden poner en peligro ese ideal.
La historia de Arthur no es la de un rey perfecto que fracasó. Es la historia profundamente humana de un hombre bueno que lo intentó. Que soñó con un mundo mejor y luchó por él con todas sus fuerzas. Su tragedia no es que su reino cayera, sino que tuvo que ser él quien viera cómo se derrumbaba. Y ahora, deja que la niebla de Akon acento Balon se cierre por completo. Deja que los campos de batalla del pasado se desvanezcan. El fragor del acero ha cesado, las intrigas de la corte se han silenciado, y el rey duerme. Su lucha ha terminado. Y la tuya, por hoy, también. Ya no estás en los fríos pasillos de un castillo, sino en la calidez y la seguridad de tu refugio. El único deber que tienes ahora es el de rendirte al descanso. Siente como el peso del día se disuelve, como tus pensamientos se vuelven tan tranquilos y profundos como el lago que ahora guarda la espada legendaria. La historia ha sido contada. El viaje en el tiempo ha concluido. Ahora solo queda la paz. Solo queda el silencio. Por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Duerme bien.